Cuando anunciaron iPadOS 26 hace un par de meses, dije esto en TikTok. Ok, Apple acaba de hacer que comprar una Mac no tenga sentido en lo absoluto, volviendo el iPad más potente y capaz que nunca con iPadOS 26. Esto por supuesto generó muchísimo debate, que algunas personas se pelearan en los comentarios, pero déjame explicarte. Creo que estamos de acuerdo en que Apple no hace computadoras particularmente económicas, cosa que a mi parecer sí que se compensa con la calidad, potencia y rendimiento que te ofrecen, pero el tema precisamente es que incluso dispositivos como la MacBook Air o la nueva Mac Mini son dispositivos que a día de hoy son extremadamente potentes. Y esto te lo digo como usuario de la MacBook Air M3 de solamente 8 GB de RAM, que es el dispositivo que utilizo tanto para mi trabajo full time como para la producción de todos mis videos, incluyendo este que estás viendo, lo que para mí hace que incluso el modelo más básico que tiene Apple en el momento sea demasiado para ciertos usuarios, y aquí es donde creo que entra iPadOS 26. Para mostrarte cómo funciona, voy a estar utilizando como referencia los dos iPads más económicos que ha lanzado Apple en los últimos años, mi ya antiguo iPad de 10ª generación y el nuevo modelo base, el iPad A16, que ahorita consigues por unos $300 en Amazon. Probablemente la multitarea sea lo más importante, y honestamente cuando anunciaron esto no estaba seguro de que la multitarea a este nivel llegara a estos modelos, pero sorprendentemente no solamente está en el iPad 10 y 11, sino también en todos los modelos desde el iPad 8, lo cual es impresionante. De ahí todo funciona prácticamente igual a los modelos más caros. Ahora puedes abrir un montón de aplicaciones y convertirlas en ventanas flotantes tal como en la Mac. También moverlas de un lado al otro y redimensionarlas, cosa que debo decir que funciona bastante bien. Y como curiosidad, me gusta que ahora las aplicaciones del iPhone, estas que no están adaptadas como tal al iPad, ahora flotan en lugar de mostrar estas barras horribles a los lados, cosa que hace que se vea mucho mejor en el espacio, y aunque no se pueden redimensionar como las aplicaciones normales, sigue siendo muchísimo mejor a lo que teníamos antes. También hay gestos súper intuitivos como lanzar las aplicaciones para que se ajusten a un lado automáticamente o darle doble toque en la parte de arriba para volver a la pantalla completa. Eso sí, aunque particularmente no he conseguido un límite real de la cantidad de aplicaciones que puedes tener abiertas al mismo tiempo, por lo menos en el iPad de 10ª generación, si tienes varias aplicaciones, es posible que se ponga un poco lento o que incluso llegue a crashear, cosa que me pasó con una de las primeras betas que hasta se reinició. Sin embargo, esto puede verse a dos cosas. Una, que este iPad solamente tiene 4 GB de RAM, y la otra que hasta ahora solamente lo he estado utilizando con la versión beta, que sabemos que es una versión muy inestable e ineficiente del sistema, así que es algo que ahora que tenemos la versión oficial pueda llegar a corregirse. De hecho, cuando lo comparé con la versión final del sistema en el iPad 11, que ya tiene más RAM, la experiencia fue muchísimo mejor, así que te diría que para que tengas una experiencia óptima con este tema de las ventanas, por lo menos deberías de tener de un iPad A16 en adelante, pero eso no te impide utilizarlo en los otros modelos y que lo puedes utilizar para cosas puntuales. Porque de hecho esto de las ventanas en realidad es un modo que puedes deshabilitar en configuración, por lo menos si tienes un iPad de estos viejitos y quieres que vaya un poquito mejor. Pero ahora, como sabrás, el iPad como computadora empieza a cobrar mucho más sentido cuando incluyes un teclado y un mouse, o aún mejor, una funda como estas de ESR que lo convierte en una verdadera mini laptop. Que me gusta porque puedes poner el iPad magnéticamente, también trae un teclado súper cómodo con teclas retroiluminables y un trackpad que la verdad es bastante útil. Para mí este combo tiene muchísimo más sentido que el Magic Keyboard de Apple, por lo menos para estos modelos económicos, porque lo consigues por solamente $80 y tantos. También tiene un espacio para guardar el Apple Pencil, y lo único que te recomendaría es que no te vayas por la versión en blanco como hice yo, porque sí se mancha muchísimo. Y ojo que ESR no está patrocinando este video, realmente me gusta y esto lo compré con mi propio dinero, así que en realidad me ayudarías muchísimo dándole like al video y suscribiéndote al canal. Volviendo al tema, probablemente de mis cosas favoritas fue lo que hicieron con el puntero del mouse, que ya no es esta bolita extraña, sino un puntero real, y esto cobra muchísimo más sentido cuando ves que también trajeron el icónico semáforo de macOS. Lo que sí me llamó la atención fue su funcionamiento ligeramente distinto a como vemos en la Mac. Por ejemplo, en macOS cuando le das al rojo cierras la ventana, pero la aplicación sigue activa de alguna forma, pero acá cuando le das al rojo sí que cierras por completo la aplicación, liberándola de la RAM. Ok, acaba de salir el sol de repente, así que seguramente vean un cambio bastante brusco en la iluminación, pero bueno. También cuando minimizas sí que lleva la aplicación a su lugar, pero no la envía directamente al dock como sí vemos en macOS, cosas que me parecieron bastante curiosas. Pero la verdad creo que los botones sí están muy bien diseñados, incluso utilizándolos sin el mouse, con un solo toque se expanden para mayor precisión, y ahora también tenemos acceso a esta barra superior de opciones que honestamente yo no he estado utilizando demasiado, y en la MacBook tampoco le suelo sacar muchísimo provecho. Ahora, hablando de la experiencia tradicional de escritorio como tal, por alguna razón los iPads que no tienen un chip de la línea M no tienen soporte para monitores como tal, sino que es una duplicación de pantalla con estas barras a los lados, pero sigue siendo bastante usable. Si quieres ver un poquito más de cómo funcionan los monitores externos y un setup completo de iPad en los otros modelos que sí tienen el chip M, te recomiendo que veas el video de TCC que te dejé en la descripción. Pero volviendo a mi comentario inicial
inicial sobre de que ya no es tan necesario comprarte una laptop, mi respuesta sigue siendo sí, pero depende. Mira, por supuesto que si eres un programador, un editor de video o una persona que utilice programas bastante pesados, probablemente una MacBook sea mejor para ti, no solamente porque tiene mayor capacidad, potencia y de repente más opciones, sino que simplemente puede que sea un dispositivo que se acomode mucho mejor a tu workflow. Pero precisamente ahí es donde creo que está la clave, porque la mayoría de las personas no hacen este tipo de trabajo ni tampoco necesitan ni la potencia ni las funciones específicas que te da la MacBook, así que tienes que ver el iPad como una especie de MacBook de nivel de entrada súper económica que además es súper versátil, porque de hecho, amigo, esto cuesta 3 veces menos que la MacBook más económica y para muchas personas cumple perfectamente. Para alguien como mis padres que solamente consumen contenido, navegan por internet, lo utilizan para llamadas o de repente necesitan manipular uno que otro documento de vez en cuando, un iPad básico es más que suficiente. O de repente para estudiantes de carreras un poquito más teóricas como marketing, moda o nutrición, es un dispositivo al que le pueden sacar muchísimo provecho. Ya si subes a un iPad Air o un iPad Pro, las posibilidades aumentan porque tienes más potencia y más integraciones, pero creo que acá lo que empieza a entrar en juego realmente son simplemente tus preferencias y tu flujo de trabajo. Yo personalmente me sigo sintiendo más cómodo y mucho más productivo en una laptop o en un setup de escritorio, pero por ejemplo mi novia, que también es creadora de contenido, le saca mucho provecho al iPad, tanto así que hasta vendió su laptop para irse por uno de estos y se siente más productiva que nunca. Tomando todo esto en cuenta, la respuesta final de si es mejor uno o el otro está simplemente en ti. En mi caso, mi iPad va a seguir siendo el compañero perfecto de mi MacBook, es mi dispositivo de trabajo un poquito más ligero, de diversión, y lo que más me gusta es lo que dijo Nikias en un video, de que el iPad es un iPad cuando lo necesitas y una MacBook cuando lo necesitas. Cada vez más cerca de ser una MacBook, pero para mí manteniendo su esencia y versatilidad. Si quieres más contenido tech y de Apple como este, no olvides suscribirte, que pronto me van a estar llegando los nuevos AirPods Pro y también el iPhone 17 Pro, así que todo el apoyo es bienvenido. También, si te interesa, tengo un video utilizando el iPad de 10ª generación en un día real. Esto fue antes de que saliera el iPadOS 26, así que si veo que les interesan los comentarios, puede que piense sacar un nuevo video como estos, pero muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima.